¿Sabes qué pasa cuando dejas de pedir permiso? Bienvenida a Hijo Mano, bebés, el podcast donde dejamos de fingir que lo tenemos todo resuelto. Hola, bebés, les traigo hoy un nuevo episodio del podcast en el que vamos a estar hablando de un tema que me parece bastante intrigante, y es que se basa en esta frase: no busques ser perfecta o perfecto, busca ser congruente. Y la verdad es una frase que me empecé a repetir mucho este año, porque creo que algo que lideraba mi vida siempre era la perfección. Que la perfección es slash control, y al final estás buscando como esta parte de querer estar en control de ti y estar en control de absolutamente todo y todos a tu alrededor. Y la única verdad absoluta es que pues no estás en control de nada más que de ti, ¿no? Y de cómo reaccionas o cómo te tomas ciertos sucesos que pasan en tu vida, y de qué haces con eso, ¿no? Con lo que va pasando en tu camino. Y creo que de alguna manera, eh, pues yo me fui comprando la historia que al poder controlar y al poder volverme como indispensable dentro de esta perfección y ser todóloga y siempre estar en el sostén y la contención de todos a mi alrededor, llámese mi mamá, mis hermanos, mi familia, mis amigas, mi trabajo, en la oficina, mi pareja, entonces todo iba a estar bien. Yo tenía todo fríamente calculado, tenía todo medido, sabía y podía anticiparme a cualquier situación que iba a pasar, pero obviamente todo era como un mecanismo de supervivencia, ¿no? Al final, el control es una forma para protegernos, para sobrevivir y para anticiparnos a lo que podría dañarnos. Pero la única verdad es que pues llega un momento en el que nos hace mucho daño y que los mecanismos de supervivencia en algún punto de nuestra vida nos funcionan muy bien, pero llega un punto en el que nos empiezan a hacer más daño de lo que nos hacen bien realmente. Entonces, esta frase cuando me la empecé a decir, realmente yo la palabra congruencia no era algo que utilizara, y fue algo que me empezó a caer mucho en el 20 y lo empezamos a platicar en el primer episodio, que lo empecé a utilizar mucho este año. Pero entonces dije, bueno, ¿y cómo puedo ser congruente, no? Entonces hice un ejercicio que ahorita les voy a compartir al final, que a mí es algo que me ha servido mucho durante lo que va del año para poder ser lo más cercano a ser congruente, o en la mayoría del tiempo serlo, e intentarlo ser y direccionarme hacia ese punto. No digo que lo sea todo el tiempo, y obviamente fallo y obviamente pues a veces pecamos en ese sentido, pero pues creo que ya al tener ciertas cosas claras pues te van encontrando, o sea, te van mostrando como el norte un poco. Entonces, creo que nace un poco de este tema de la obsesión de querer ser tu mejor versión todo el tiempo. Y yo llevo 10 años yendo a terapia, he hecho todas las terapias habidas y por haber que se puedan imaginar, energéticas, psicológicas, lo que te imagines. Todo me ha sumado, todo me ha contribuido a ser la mujer que soy hoy. Y creo que lo volvería a hacer igual, pero sí esta obsesión de sentir que tenemos algo roto, que estamos dañados y querer ser esa mejor versión constantemente, no desde un lugar genuino de, güey, quiero sentirme mejor, quiero ser más, estar más cerca de mi propósito, de mi alma, del anhelo de mi corazón, de Dios. Es más bien desde el ego, esta parte de quiero ser mi mejor versión, ya sabes. Y es ahí cuando se empiezan como a cuatrapear las situaciones y el asunto. Y entonces es como esta presión de todo quererlo hacerlo bien, de esta como sobreproductividad, de querer tener el cuerpo perfecto, de querer tener la empresa perfecta, la relación perfecta, de tú verte perfecta todo el tiempo. Y además también está el punto de la espiritualidad perfecta, inclusive, vaya. Y entonces, ¿qué viene siendo? Algo que te pone más el pie, ¿no? Porque esta parte como de cada quien lleva su espiritualidad, ¿no? En lo que cree de cierta manera, pero también eso puede llevar un punto de perfeccionismo, ¿no? Pero ese perfeccionismo dentro de tu espiritualidad te puede llevar a la incongruencia machín, porque al final somos seres humanos, y el ser humano aprende a base de errores, ¿no? Y de decisiones equivocadas. Entonces no podemos esperar ser perfectos, no podemos esperar tener todo bajo control, y por ende tampoco podemos ser estos seres espirituales elevados perfectos. Entonces yo algo que hago mucho desde que me acerqué mucho a Dios es tenerlo mucho presente en mi vida y en mi camino, y utilizarlo como un criterio y como una guía. Sin embargo, claro que a veces fallo, claro que a veces peco, claro que a veces no hago las cosas como acorde a mi congruencia o a la congruencia de mis creencias, pero sí
tengo un norte mucho más claro del que tenía antes, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestro cuerpo siempre sabe cuando nos estamos traicionando. Y yo creo que llegó el punto cuando yo implementé como esta frase, por decirlo poco, pero en general esta congruencia en mi vida, estas acciones congruentes en mi vida, en el momento en el que decidí dejarme traicionar. Pero ¿por qué me traicionaba? Me traicionaba porque todo el tiempo estaba queriendo como, como ser esta persona que, como esta hija perfecta, la hermana perfecta, la amiga perfecta, la socia perfecta, ¿saben? Como no doy lata, yo no hay problemas y todo va a estar bien, todo va a estar perfecto, yo resuelvo todo, yo contengo y entonces viene esta sobreproductividad, viene la ansiedad, viene el descuidarte uno mismo por más bien siempre estar viviendo hacia afuera. Y entonces pues, lo que pasa es que vives acelerado, vives en agotamiento, vives en sobreestimulación, tu intuición se apaga y en realidad vives más para los demás que para ti. Y cuando haces eso no estás dando desde estar lleno, estás dando desde un vacío, porque en realidad lo que estás buscando es reconocimiento, es ser visto, es eh, sobrevivir, literalmente. Entonces, creo que lo que uno tiene que empezar a hacer, y algo que yo empecé a hacer, fue como ser congruente en el sentido de primero conocerme, primero conociéndome a mí misma, es decir, creo que yo no tenía claro quién era, ni qué quería, ni a dónde iba. Y entonces también, por ende, pues no tenía claros ni mis límites, ni mis no negociables. Mis valores y mis creencias, pues como que, pero nada neta sentado sobre papel que yo pudiera decir, ok, tengo esto sumamente claro, ya sabes. Y entonces eso provocaba al final que yo permitiera cosas, me permitiera cosas y me fuera como, o sea, de que poniendo el pie solita por tomar decisiones que iban en contra de mí al final y que me estaba traicionando. Cosas que aparentemente ante los ojos de los demás, unas parecían cosas malas, pero otras cosas parecían muy buenas, pero en realidad a mí me estaban haciendo daño, en realidad a mí no me estaban contribuyendo en lo más mínimo, ni a ser mi mejor versión, ni a acercarme a mi propósito de vida, ni a acercarme a Dios, ni mucho menos. Entonces llegó este punto en el que literalmente un día desesperada en diciembre, me acuerdo perfecto que me senté y empecé a hacer listas y entonces anoté de que cuáles son eh, mis cualidades, ¿no? Y empecé a anotar mis cualidades. ¿Qué es lo que me gusta? O sea, a Daniela, ¿qué le gusta? Me voy a intentar conocer. Y entonces empecé, ¿no? Pues me gusta escribir, me gusta leer, me gusta la naturaleza, me gusta, ¿no? Hice mi lista. Bueno, ¿y qué no me gusta? También es muy válido saber y tener claro qué no nos gusta, ¿no? Cuáles son mis valores, cuáles son mis creencias fundamentales, por ende, cuáles son mis no negociables, cuáles son mis límites. Y después de ese ejercicio, un par de meses después, de hecho, hice lo mismo así como el ejercicio de cómo es esa relación de pareja, como esa persona con la que yo me veo a futuro y también es algo que me trajo mucha claridad. Y eso hoy me ayuda a mí tener mucho más claro cuando llega alguien a mi vida para entender si es alguien que realmente con quien quiero compartir, con quien quiero construir algo o no. Entonces, pero bueno, fue un ejercicio derivado de este que les estoy diciendo, de conocerme a mí y de tener muy claro, ¿no? Qué permito, qué no permito, no solo a los demás, sobre todo a mí misma, porque yo era a mí misma la que me ponía el pie, a la que constantemente estaba yo permitiéndome cosas que me hacían daño, ¿no? Y eso es como lo más preocupante de la situación, porque a veces es como, es que me hicieron, es que me dijeron, y es como, güey, hello, o sea, aquí la persona que realmente más está haciendo daño a sí misma eres tú, porque tú te permites estar en esa situación, tú te permites estar ahí. Entonces ahí es donde tenemos que empezar como a poner muy en claro y elegirnos, ¿no? Para desde ese lugar decir, a ver, yo me elijo a pesar de sea lo que sea, sé quién soy, sé lo que valgo y entonces elijo retirarme, elijo ser fiel a mis valores, elijo ser fiel y poner límites y sé cuáles son mis no negociables y por ende no voy a estar en esta situación, no me voy a poner en esta situación en segundo más. Entonces, pues este ejercicio que les cuento es algo que a mí me funcionó muchísimo porque desde este lugar pude yo tener como más claridad para realmente poder como poner mis acciones diarias desde que me levanto hasta que me voy a dormir, mis emociones, mis pensamientos, mi mentalidad, enfocados a esa congruencia. Y entonces, ¿qué pasa? Lo mágico de esto es que te vuelves como un imán, porque poco a poco las cosas empiezan a alinear, pero no es por magia, simplemente empiezas a resonar con lo que realmente quieres, porque te empiezas
a convertir en la persona que tiene eso que tanto deseas. Y entonces aquí viene algo que me encanta, y es que hace poquito estaba haciendo unas meditaciones que era como hablando con tu yo del futuro. Y entonces, en este hablar con tu yo del futuro, pues como que veías y sentías cómo era esa persona, como, o sea, ese tú del futuro, ¿no? Cómo se movía, cómo actuaba, cómo se relacionaba, cómo, qué sueños tenía, cómo hablaba, cómo se paraba, cómo se movía, cuáles eran sus creencias, ¿no? Como que tenías muy claro este personaje, esta persona tuya del futuro. Y entonces me encantó porque me empezó a dar mucha claridad también de cómo me quiero ver, de cómo me quiero sentir, sobre todo, de qué quiero tener en mi vida en ese futuro. Y entonces, aquí el tema es que no te conviertes en esa persona ya que tienes todo eso que quieres, sino te empiezas a convertir en esa persona haciendo las cosas que esa persona ya haría, hablando como esa persona ya habla, sintiendo como esa persona ya siente. Entonces ahí es cuando empiezas realmente a alinearte en esa congruencia de lo que quieres y empiezas como literalmente a volverte como un imán de ese futuro que tanto anhelas, de esos sueños que tanto anhelas. Y cuando menos te lo esperas, ya te convertiste en tu yo del futuro. Pero lo tienes que hacer mucho antes de que ese futuro llegue. ¿Me explico? Porque a veces ese futuro lo vemos inalcanzable. Es como yo tengo uno de mis Delulu Dreams, que igual les contaré. Y en ese Delulu Dream, que sí está muy Delulu, bueno, no está muy Delulu, es muy alcanzable, pero pues falta un rato, ¿no? Y me encanta porque yo veía a esta Dani en ese Delulu Dream y me acuerdo que esta Dani de repente se volteaba y hablaba conmigo, con la Dani de ahora, y me decía de que mi niña lo logramos. Lo logramos. Hoy no solo tenemos todo lo que soñamos, sino que tenemos esta vida que era nuestro anhelo más grande del corazón, en donde estamos en paz, estamos plenas, estamos casadas con un hombre maravilloso, tenemos nuestra familia, nuestro negocio, es nuestro de Lulu Dream, ya sabes, de que, o sea, todo como que cuajaba y yo veía a esta Daniela con esta seguridad, con esta paz, con esta plenitud, con este gozo por la vida. Y no era por lo que tenía, era porque genuinamente así lo había cosechado, así lo había sentido y todas las decisiones que iba tomando en el camino eran para construir ese estado interno. Entonces, luego viene una pregunta muy importante. Yo en algún punto cuando estaba muy perdida el año pasado decía, pero ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Porque me basaba mucho en lo de los demás y yo asumía eso como algo que yo quería. Y entonces, pues me costaba mucho trabajo saber qué quería. Y entonces llegó una pregunta un poco más sencilla que era, ¿cómo me quiero sentir? Y entonces regresé como 10.000 pasos atrás, ¿cómo me quiero sentir? Entonces para mí la respuesta más lógica fue, me quiero sentir en paz, me quiero sentir plena, quiero gozar la vida, quiero estar feliz, quiero compartir con la gente que amo. Y entonces decidí desde ese momento que todas las decisiones que tomaría iban a girar en torno a eso, que las decisiones que tomaría girarían en torno a esto me da paz o me quita mi paz, esto me acerca a mi plenitud o no, esto me acerca a cumplir mi propósito o no, porque otra de mis cosas era vivir en propósito, ¿no? Esto me acerca a ser, a vivir una vida gozosa, a vivir una vida divertida o no. Y entonces todas mis acciones las empecé a alinear hacia allá. Y poco a poco fue cuando se fue como develando, ¿no? De alguna manera, por así decirlo, como que este propósito o este ya saber qué hacer, ¿no? Y de repente cuando menos te lo esperas, te llueven de que 16 cosas que quieres hacer. Y me vuelven a ver así de que, ajá. Porque empiezas a entender y empieza a llegar esta información, pero porque te estás alineando primero y estás siendo congruente con eso que quieres sentir. Y otro tema bien importante es que cada decisión que empecé a tomar desde ese entonces hacía dos preguntas para mí muy importantes. La primera es, ¿esto está alineado a lo que Dios quiere para mí? Y muy sencillo te llega la respuesta, sí o no. Y lo segundo era, mi yo del futuro hubiera elegido esto, o mi yo del futuro eligió esto, más bien. Entonces, con eso también, muy rápido te va a llegar lo primero que te venga a la cabeza, sí o no. Entonces, con base a eso empiezas a tomar decisiones que se alinean a tu yo del futuro, pero más importante aún, al plan de Dios. Y cuando tú estás alineado al plan de Dios y al propósito que tiene para ti, o los propósitos que tiene para ti, es cuando tu vida empieza a encaminarse, cuando tu vida realmente empieza a cobrar un sentido, cuando tu vida realmente empieza como a fluir. Y dices, güey, ¿por qué llegan oportunidades? ¿Por qué llega gente clave? ¿Por qué llegan como estas bendiciones? ¿Por qué?
porque ya estás alineado, porque estás en tu highest timeline, porque estás alineado a ese propósito que Dios tiene para ti. Entonces, cuando alineas tu sentir, tu pensar y tus acciones acorde a ese propósito, es cuando todo comienza a cobrar sentido y se vuelve mucho más fluido. Y pues al final, como algo que para mí se me hace muy importante es, y con lo que me gustaría, bueno, antes de cerrar, es que obviamente todas estas creencias, todos estos valores, estas listas de no negociables, del que me gusta, que no me gusta, de límites y tal, que son como un poco como acuerdos con uno mismo y como conocerse uno mismo, es importante entender que son movibles. ¿Qué quiere decir? Somos seres que vamos cambiando conforme en el tiempo, ¿no? Conforme vamos creciendo, vamos evolucionando, nos vamos transformando y por ende no podemos esperar que eso que nos gusta, no nos gusta, nuestros valores, nuestros criterios, nuestras creencias, cómo vemos la vida, cómo saboreamos la vida, nuestros límites, nuestros no negociables se mantengan estáticos iguales en el tiempo durante 20 años o 5 años. Y es muy válido, y de hecho no solo es válido cambiar de opinión, sino además es importante y un requisito hacer esta revisión cada cierto tiempo de sentarnos y reevaluar estas listas de qué me gusta, qué no me gusta, en quién me he convertido, qué estoy queriendo ser, porque igual y te das cuenta de que no, puches, estoy muy lejano a esto que anoté, en el mal sentido. O quizá dices, no manches, la neta está cabrón, o sea, me he acercado un chorro a esto, pero además sí ya vi que esto sí lo voy a cambiar, esto lo voy a quitar, esto lo voy a poner, porque ya entendí otras cosas de la vida. Entonces es muy importante entender que no somos seres estáticos, que somos seres en movimiento, en evolución y en transformación constante y que es muy válido eh, el cambiar de opinión. Para mí es de las cosas más sabias que tenemos y que yo hoy les puedo estar dando un consejo o una reflexión, ¿no? Y que quizá en 2 semanas tengo y les digo, güey, ¿saben qué? O sea, no es que cambié de opinión, pero güey, hablé con una persona que admiro mucho y resulta que esta perspectiva que les había compartido o que yo tenía de la vida o de cierto tema, pues la neta me compartió su perspectiva y me hizo todo el sentido. Me hizo todo el sentido y es muy válido y es muy valioso saber cambiar de opinión. Obviamente siempre que vaya alineado a quién eres, a tus valores, etcétera. No es como que alguien te dice algo y cambias de opinión, alguien te dice algo y cambias de opinión. No funciona así, pero también creo que la gente que es como, yo soy así y así me quedo, yo pienso de esta manera y así pienso, y pues es como una forma muy cuadrada y muy chiquita de ver la vida y de vernos a nosotros mismos con todo lo que podemos ser y todo lo que nos podemos convertir. Entonces permítanse también cuestionarse constantemente y permítanse y dense la oportunidad de cambiar de opinión. Obvio, buscando siempre como esta parte de acercarnos más a nuestra versión más auténtica, al propósito de nuestra alma y a Dios, y tener eso siempre como propósito y como meta, pero que eso sea lo que guíe nuestras decisiones, ¿no? Permitiéndonos cambiar, permitiéndonos evolucionar y permitiéndonos cambiar de opinión. Entonces algo con lo que yo quiero cerrar es eh, que es esta frase que dice, tal vez la paz no viene de tener la vida perfecta o la vida resuelta, pero sí viene de dejarte de traicionar. Entonces creo que para mí lo más importante hoy es dejarme de traicionar y tomar decisiones mucho más alineadas a esa Daniela que sabe lo que quiere, que sabe hacia dónde va y que tiene muy claro cuando toma una decisión que eso no le está sumando para lo que quiere. Entonces, igual iba a haber muchas decisiones que tome que la gente allá afuera no entienda, o que la gente juzgue, o que la gente diga, pero ¿cómo? Pero pues al final no las tienen que entender. O sea, la que tiene muy claro lo que quiere y lo que quiere construir y en quién se quiere convertir, soy yo, ¿no? Entonces, el consejo que yo les puedo dejar, lo que les puedo dar de esta reflexión, es sean fieles a ustedes mismos, pero para poder ser fieles a ustedes mismos se tienen que conocer primero. Entonces, primero tengan mucha claridad de esos anhelos que hay en su corazón, conózcanse muy bien y partan de ahí para empezar a construir la vida que tanto sueñan. Los quiero mucho, bebés. Les dejo este episodio que nos pusimos un poco más profundos y un poco más serios, pero prometo en el siguiente episodio traerles un poco de chisme, muchas risas. Les voy a tener una invitada muy especial que quiero con todo mi corazón y que espero que lo disfruten tanto como yo. Besos.